Vamos a proceder entonces a mirar cómo aplicamos nosotros este embargo de alimentos del 25%. Entonces miramos nosotros qué factores constituyen el salario. Tendríamos que constituir el salario este básico de 1.200.000. Tenemos que constituir el salario de estas sumas por dominicales trabajados. Y esta comisión que tenemos nosotros acá de 500.000 pesos también miramos que constituye el salario. Vamos a mirar qué pasa acá respecto a esta bonificación vocacional. En la capacitación anterior les decía yo a ustedes los factores que constituyen y los que no constituyen salario. Para nuestro caso, entonces las bonificaciones constituyen salario, pero solamente cuando tienen el carácter de permanentes. Por consiguiente, esto no nos interesa a nosotros al momento de aplicar el embargo. Entonces tenemos nosotros que 1.200.000, 1.500.000 son 2 millones de pesos. Entonces tenemos que la base para aplicar el embargo son 2 millones de pesos por el 25%. Entonces vamos a establecer nosotros que el monto del embargo en este caso es de 500.000 pesos. Con estos 500.000 pesos, entonces efectivamente procedemos a la compra del título de depósito judicial. Y hasta ahí ya nos queda nuestro embargo por alimentos. Ahora vamos a pasar a mirar el embargo por la deuda ordinaria que fue decretado por el Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá, donde nos ordenan un embargo de 10 millones de pesos. Entramos y hacemos el mismo ejercicio, miramos qué es salario, tenemos que este básico es salario, estas horas extras constituyen salario. Vemos nosotros que tenemos 74.000 pesos, que lo vamos a incluir dentro de los pagos en la nómina, pero que efectivamente ya dijimos que el auxilio de transporte no es salario. Luego, para efectos del embargo, nosotros no nos interesa este concepto. Anticipo de cesantías. Aquí es interesante que nosotros miremos este aspecto, porque nosotros simplemente lo que hicimos fue darle una carta de autorización al trabajador para que retire sus cesantías, obviamente si cumple los requisitos que están establecidos en la ley y los cuales me permiten a mí hacer esos retiros. Para nuestro caso, este anticipo de cesantías no me interesa, no lo voy a tomar porque de hecho ni siquiera debe estar reposando dentro de mi nómina, porque ese es un trámite adicional que yo hago, pero no se ve reflejado en la nómina. Entonces decimos nosotros que vamos a aplicarle el embargo al trabajador y que vamos a tomar 850.000 más los 290.000 que tienen por sus horas extras. Luego vamos a tener nosotros una base de 1.140.000 pesos para aplicar el embargo. Entonces vamos a descontar 644.500, que es el salario mínimo del año 2015. Luego decimos que nos queda una base de 495.500 y como solamente es embargable la quinta parte, entonces yo digo que esto lo divido entre 5. Al dividirlo entre 5, tengo que el valor de mi embargo es de 99.100 pesos. Mando a comprar el título de depósito judicial. En este caso, en el caso de aquellas personas quienes como tal deben horas extras, las horas extras no todos los meses son iguales. Entonces, si yo tengo variaciones en estas horas extras, todos los meses tengo que proceder a hacer la misma aplicación para poder establecer cuál es el monto del embargo que le voy a aplicar a estos trabajadores. En días pasados nos encontramos nosotros con que me realizaron una consulta teniendo en cuenta que estamos en el mes de junio y teniendo en cuenta que se aproxima el pago de las primas de servicios. Me consultaban si una orden que había llegado de un juzgado le aplicábamos el embargo a la prima de servicios. Entonces tenemos nosotros que la ley ha establecido que solamente se podrán aplicar
Cuando me consultaron, eso fue lo primero que yo les dije: por favor, escaneen y envíenme el oficio porque yo tengo que saber el contenido. Entonces nosotros no tenemos que excedernos de las órdenes como tal que dan los juzgados. Básicamente, este sería el procedimiento para la aplicación de los embargos en el caso de los salarios de nuestros trabajadores. A diferencia de esto, nosotros no tenemos ningún otro tipo de aplicación por concepto de embargos judiciales. Retomando nuevamente con nuestra nómina, entonces tenemos nosotros que, bueno, aquí teníamos, perdón, me devolví. Listo. Entonces pasamos a lo que tiene que ver con las deducciones. Me establece la ley que las cuotas de créditos a entidades financieras, entonces que es posible que se puedan amortizar esas deudas a través de la nómina, pero obviamente el trabajador tiene que darnos a nosotros la autorización para hacer esos descuentos. Caso contrario, estamos hablando nuevamente de descuentos que no están permitidos en la ley, que son descuentos ilegales. Deudas del empleado por la empresa. Entonces me dice la norma: se pueden descontar de la nómina los valores que deba pagar el empleado a la empresa por obligaciones contraídas con esta, tales como préstamo, algún perjuicio causado, siempre que el trabajador autorice realizar el descuento por nómina. Es otro de los aspectos que me llama mucho la atención y que veo que estamos fallando mucho en las diferentes obras que hemos visitado. Me encuentro con que se hacen muchos préstamos de bolsillo, me encuentro con que se hacen préstamos donde el trabajador no está autorizando hacer el descuento por nómina. Quiero que el trabajador espera que llegue el día del pago, retira el dinero y va y paga a tesorería, a la congregación. La verdad es que en la práctica he encontrado que esto no tiene ninguna seriedad, no tiene ninguna responsabilidad por parte del trabajador, y de hecho les he dicho y les sigo insistiendo: por favor, la congregación tiene que fijar unas políticas muy claras para los préstamos a los trabajadores. Inclusive me he ido un poco más allá. Creo que también ya tuve la oportunidad de reunirnos con Sor Gilma y los asesores, y definitivamente creo que concluimos que lo mejor es no hacer préstamo a los trabajadores. Los trabajadores pueden hacer uso de la caja de compensación familiar. Los créditos que otorgan son con unos intereses muy bajos, o también para eso se puede pensar en seguir impulsando la figura del fondo de empleados, que es muy interesante. Mientras el fondo de empleados sea bien manejado, a los trabajadores les va a servir de gran ayuda. Vuelvo al tema. Entonces me he encontrado en algunas partes donde los trabajadores se comprometen a pagar por cuotas el crédito, tienen que pagar cuotas de 100.000 pesos, se comprometen, por ejemplo, a pagarlas a partir del mes de enero, ¿no? Y yo me encuentro con que el trabajador solamente va y se presenta a empezar a pagar 4 meses, 5 meses después. Si quiere pagar un mes, el otro mes suspende. Entonces, por eso es que yo digo, realmente eso no tiene ninguna seriedad, el hecho que el trabajador no se comprometa a firmar y a autorizar el descuento por nómina. Tuvimos a nivel de la provincia, la visita que hicimos, nos encontramos con una situación de estas, un caso de estos de una trabajadora que un préstamo que tenía que pagar en 12 meses, llevamos más o menos año y medio y no lo ha terminado de pagar. Entonces, pues, ¿qué se hizo? Yo la llamé, nos sentamos, conversamos con ella, le dije: mire, creo que es más sano que usted nos dé la autorización, hagamos la cartica, autoríceme el descuento por nómina y verá que todos vamos a quedar satisfechos. ¿Qué es lo que pasa con estos préstamos? Es que desafortunadamente solamente se pueden cobrar intereses para los créditos que les otorgamos para compra de vivienda. El resto de la ley me dice que yo no puedo cobrar intereses a mis trabajadores. Entonces, definitivamente soy una convencida que no tenemos que salir los empleadores siempre perjudicados por los préstamos que se le hagan a los trabajadores. Pero sí, realmente les invito para que hagan ese análisis y para que ustedes miren la conveniencia o no conveniencia de este tipo de préstamos. Me encontré también en un colegio con un préstamo que se hizo a un trabajador aproximadamente que superaba los 30 millones de pesos, que es un profesor. Y yo me preguntaba en ese momento, afortunadamente el profesor pagó muy rápidamente, pero yo me preguntaba, ¿qué pasa si el trabajador le da por renunciar y tiene una deuda con el colegio de 30 millones de pesos? ¿Qué respaldo tiene? No había un pagaré, no había un garante como tal, no teníamos nosotros absolutamente
importante que se evalúe ese tipo de condiciones y ese tipo de préstamos a los trabajadores. Bueno, miramos nosotros entonces lo que tiene que ver con la parte de la retención en la fuente, aunque pues para los salarios que nosotros estamos manejando, que manejamos en los colegios y en las diferentes obras, no aplica la retención en la fuente, pero en este caso pues sí me permito decirles que lo referente a la retención en la fuente lo manejan mejor los contadores de lo que lo puedo manejar yo, pero es un concepto que está autorizado por ley y es un concepto que debe verse reflejado en la nómina en los casos que apliquen. Ahora bien, pasemos a las deducciones prohibidas. No es permitido descontar de la nómina del empleado sumas de dinero o conceptos que no estén autorizados por este, y resalto mucho lo que tengo acá en forma escrita o contemplados en la ley. También me he encontrado que a los trabajadores están haciendo deducciones por nómina de salario en especie, pero dentro de los contratos cuando lo reviso, definitivamente en ninguna parte me aparece que se establezca el salario en especie. Revisando los expedientes, en ninguna parte encuentro la autorización del trabajador que me diga descuénteme mensualmente 10, 20, 50 pesos, la cantidad que hayamos acordado. Entonces vean que este es uno de los casos donde nosotros podemos ser sancionados por el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo nos hace una visita, nos pide a nosotros la nómina y empieza a hacer el cotejo de los documentos que son soporte de la nómina, porque de paso les aclaro cuáles son los soportes o los documentos que deben acompañar la nómina. Todas las novedades que afecten la relación laboral con nuestros trabajadores. Me explico. Si tengo incapacidades, mi nómina debe tener por lo menos una copia de las incapacidades. Si tengo préstamos, debe haber una copia de la carta que el trabajador me dio para autorizar un descuento. Si tengo descuentos por libranzas para la caja de compensación, mes a mes debo tener la copia de la libranza para ir llevando ¿qué? El control de cuántas cuotas he descontado y cuántas cuotas quedan. La idea de una nómina que es que yo tenga un registro, un archivo de mis nóminas, pero que sea un documento tan útil y tan sencillo de manejar que cualquier persona pueda llegar fácilmente a identificar los conceptos. ¿Cómo se identifican los conceptos de la nómina? Significa que todos los descuentos que yo hago en mi nómina deben estar debidamente soportados. Entonces yo no tengo que estar llamando, como me ha pasado en muchas de las visitas que yo he hecho, llamar a la persona que liquida la nómina a ver si de pronto se acuerda o a ver si me puede decir en dónde encuentro los documentos soporte de esa nómina. Me liquidan 100.000 pesos por horas extras, pero nadie sabe darme información de dónde salieron esas horas extras. En algunos casos han llegado a decirme hasta, no, es que la hermana dijo que le iba a pagar 100.000 pesos mensuales por extras, pero yo les pregunto, bueno, pero infórmeme por favor, ¿qué cantidad de tiempo, qué cubren esas horas? Porque puede ser el caso que las horas extras sean mayores, que los tiempos trabajados sean mayores. Entonces, por eso siempre todas nuestras nóminas es importante que tengamos en cuenta que deben estar debidamente justificadas para que en futuro no tengamos inconvenientes con nuestros trabajadores. Bueno, ahora viene lo que son las apropiaciones de la nómina. Las apropiaciones de la nómina corresponden a los valores adicionales del salario, o sea, del total delegado, que el empleador debe pagar, tales como la seguridad social, las prestaciones sociales y los aportes parafiscales. Si miramos nosotros, entonces las provisiones se dividen en tres grupos. Nosotros tenemos en primera instancia las provisiones para la seguridad social de nuestros trabajadores. Entonces, como les decía ahorita en la parte inicial de la capacitación, vemos nosotros que los aportes para lo que tiene que ver con la salud, tomamos nosotros que el empleador va a provisionar el 8.5% del total dedicado de nuestra nómina, excluyendo el auxilio de transporte. Nunca iremos nosotros a hacer aportes sobre el auxilio de transporte para lo relacionado con la parte de la seguridad social. En los aportes a pensión, entonces miremos nosotros que también lo habíamos comentado anteriormente, en la provisión que hace el empleador es del 12%. También sobre el valor total de vengado, que les recuerdo, el valor total de vengado es la sumatoria de salario, horas extra, recargo nocturno, dominical, festivo, auxilio de transporte. Pero vean que acá les estoy diciendo
nosotros como empleadores tenemos que hacer la provisión para los riesgos profesionales. Recordemos que nuestros trabajadores no hacen ni un solo aporte para riesgos profesionales, eso nos corresponde a nosotros como empleadores. Entonces, esa provisión se realizará también del total de vengado menos el auxilio de transporte, pero teniendo en cuenta el grado de riesgo que nos haya sido asignado como tal por la administradora de riesgos laborales. Pasamos nosotros a la segunda clase de apropiaciones, que también se les llama provisiones. Entonces encontramos que ahí están las que hacen referencia a las prestaciones sociales. Cuando nosotros hablamos de prestaciones sociales encontramos prima de servicios, vacaciones, cesantías y los intereses sobre las cesantías. Entonces, ¿cómo hacemos la provisión? ¿Cómo sabemos o qué dinero vamos dejando nosotros mensualmente para prima de servicios? Cosa que cuando llegue mitad de año o fin de año nosotros sepamos que ya tenemos esa plata porque prácticamente fuimos haciendo un ahorro a lo largo del semestre. Entonces también me dicen a mí, tome el total de vengado de su nómina, total de vengado. Miren que acá les estoy haciendo la aclaración que sin excluir el auxilio de transporte, porque al comienzo también les dije, el auxilio de transporte no es salario, pero para efecto de liquidación de prestaciones sociales debemos tenerlo en cuenta. Entonces me dice que tome el total de vengado y que eso lo multiplique por el 8.33%. Ese 8.33%, entonces su resultado es la provisión que voy a hacer para la nómina. En el caso de las vacaciones, entonces me dicen a mí que yo para el concepto de las vacaciones debo hacer una provisión del 4.17%. Entonces, acá me dicen que debo excluir el auxilio de transporte. Claro, ¿por qué se excluye? Porque es que nosotros cuando estamos en vacaciones, nosotros no vamos a necesitar el auxilio de transporte. Entonces, por eso también se excluye al momento de hacer las provisiones y al momento de hacer el respectivo pago. Luego viene la provisión para las cesantías. La provisión para las cesantías, entonces también me dicen que tome el total de vengado, que no excluya el auxilio de transporte y que aplique el 8.33%, que es el mismo que estamos aplicando nosotros en la parte de arriba para la nómina. Luego, lo que tiene que ver con los intereses sobre las cesantías, nosotros tenemos dos posibilidades, o hay dos formas de hacer la provisión para los intereses de las cesantías. Obviamente que nos va a dar una diferencia, pero es una diferencia muy poquita, es en pesos, simplemente lo que nos va a dar de acuerdo a cómo lo apliquemos. Entonces me dicen a mí, bueno, usted debe pagarle a sus trabajadores anualmente un 12% sobre los intereses de las cesantías, pero esos intereses de las cesantías son diferentes a lo que a los trabajadores les reconocen los fondos privados de cesantías sobre el valor de las cesantías que consiguen. Entonces me dicen, bueno, usted lo que puede hacer es tomar el 1% del total de vengado, lo multiplica por el 1% del total de vengado de su nómina, o como usted anteriormente hizo una provisión de las cesantías, a esa provisión aplíquele usted el 12%. Cualquiera de los dos conceptos está bien aplicado, ya les digo, es una pequeña diferencia en unos pesitos, pero eso no nos va a afectar como tal el resultado de nuestra nómina, para que tengamos claro, porque en ese caso pues si a veces si son los contaderos que manejan la nómina no siempre hacen la misma aplicación. ¿De dónde sale ese 8.33%? Se preguntarán ustedes, entonces aquí les hago la aclaración. La prima de servicios corresponde a un mes de salario por año laborado. Luego tenemos que los 12 meses constituyen el 100%. Dividimos ese 100% en 12 y me da el 8.33. De igual manera, por las vacaciones, entonces tenemos nosotros que el 8.33 nosotros lo dividimos en 2, porque en ese caso nosotros no pagamos sobre los 30 días, sino pagamos 15 días al año. Entonces, definitivamente, en conclusión, cuando nosotros terminamos con nuestra nómina, el gran total de la
de lo que trasladamos a las cuentas, más lo que les descontamos a ellos para seguridad social, más nuestras provisiones. Ese sí es el gran total de la nómina. Eso es realmente lo que nosotros sabemos que debemos tener todos los meses para hacer un pago a nuestros trabajadores por concepto de las acreencias laborales. Aquí tengo un pequeño ejemplo de liquidación de la nómina, pues para que ustedes más o menos se hagan a una idea a dónde va cada uno de los conceptos. Entonces miren que tenemos acá en los devengados. Digamos que esta persona tiene un sueldo básico de 700.000 pesos, unas comisiones de 150.000, horas extras de 20.000, diurnas, las nocturnas de 25, los recargos nocturnos de 32.000, unos dominicales por 85.000, y digamos que tenemos acá el auxilio de transporte. Entonces en este caso lo modificamos por los 74.000, pero en primera instancia ese total de legado de mi trabajador sería 1.075.600 pesos. Pasamos a mirar las deducciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿De dónde me sale ese 1.012.000 pesos? Devolvámonos un poquito y lo clarificamos. ¿Qué tengo que tomarme yo acá? Tengo que tomarme todos los factores constitutivos de salario, con excepción del auxilio de transporte. De ahí es donde me sale ese 1.012.000 como tal, para aplicarle el 4% para la salud, el 4% para la pensión. Aquí lo tomé como si el trabajador tuviera un crédito por libranza, como si aportara al fondo de empleados y como si tuviera un embargo por alimentos, para que tengamos claro nosotros de ver cuáles son las deducciones que podemos encontrar en la nómina. Entonces me dicen que por concepto de deducciones mi trabajador tiene 488.960 pesos. Significa que de ese total del neto pagado, o sea, de la sumatoria de todos los ingresos, yo les descuento los 488.960 de las deducciones, y aquí me da el neto a pagarle a mi trabajador, que son 586.640. Ese es el dinero que definitivamente o bien le consigno por nómina o bien le voy a pagar en efectivo. En el caso de esta nómina, entonces vamos a mirar nosotros lo que son las apropiaciones. Como me dicen que tome total de vengado menos auxilio de transporte, al aplicar me da el 1.002.000. Le aplico el 8.5%, que es lo que me corresponde a mí como empleado para la salud, le aplico el 12% para la pensión y le aplico, estoy tomando el caso de grado de riesgo más bajito de una empresa para este ejemplo. Entonces tengo acá que las apropiaciones de la nómina para el concepto de seguridad social son, entonces mirábamos nosotros que aquí en la parte de la seguridad social, en la sumatoria de todos los descuentos, me da 212.743 como provisiones de nuestra nómina para ese concepto. Vamos a mirar las provisiones para los parafiscales, FEDSEN acá, ICBF. Entonces tenemos nosotros que tampoco vamos a tomar el auxilio de transporte, luego nuestra base será el mismo 1.012.000, 1.012 y 1.012, aplicándole respectivamente el 4% para el SENA, el 2% para el SENA, el 4% para la CAM y el 3% para el ICBF. Acá entonces tenemos nosotros que nuestra provisión de los parafiscales nos da 91.080 pesos. Tenemos acá entonces de lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, la provisión que vamos a realizar. Vamos a realizar nosotros la provisión de la siguiente manera. Para la prima de servicios, para las cesantías, vamos a tomar el total de vengado sin excluir el auxilio de transporte. Entonces para los conceptos me da 89.597. ¿Por qué me da lo mismo? Porque la fórmula es la misma. Para los intereses de las cesantías, entonces tenemos nosotros que vamos a tomar como tal el 12% sobre los 843.000 pesos, teniendo en cuenta nosotros que tendríamos
Y otro concepto que es vacaciones sin disfrute. Entonces, las vacaciones con disfrute, ¿qué es? El trabajador que tiene contrato indefinido, el trabajador que tiene contrato a término fijo de 1 a 3 años, que son personas que cumplen un año de servicios, van, descansan 15 días y regresan. Entonces la ley le dice que a estas personas yo le pago las vacaciones, pero que el salario base de liquidación estará conformado por el básico más el promedio solamente de los recargos nocturnos. Me dice que no le voy a tener en cuenta ningún otro factor constitutivo. Entonces, ¿qué pasa en las vacaciones sin disfrute? ¿Cuáles son estas? Las de los contratos de trabajo que terminan y se van a liquidar. Aquí la ley me dice, bueno, el salario base es diferente. Usted debe tomarle a este trabajador el básico más el promedio de todos los factores constitutivos de salario. Entonces, por eso las provisiones yo generalmente aconsejo que las realicemos teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario. Quizá al fin de año, cuando vayamos a pagar las vacaciones, nos sobre un poquito de dinero en las provisiones, pero es mejor que nos sobre y no que nos vaya a hacer falta dinero. ¿Esto por qué lo estableció así la ley? Porque es que como acá la persona que se va disfruta de 15 días hábiles de descanso, esos 15 días hábiles con sábados y domingos generalmente se le convierten en 18, mientras que cuando yo liquido el contrato la ley solamente me dice páguenle 15 días por año de servicio. Entonces no había un equilibrio justo entre esta persona que descansa 18 por un año y esta que le pagamos 15 por un año. En la claridad que quiero hacer con respecto a esta anotación que van a encontrar ustedes en la diapositiva donde dice con disfrute y sin disfrute respecto de las vacaciones. Bueno, viene algo muy importante que nosotros también tenemos que aprender a manejar y es lo relacionado con la prescripción de los derechos laborales. Esa prescripción está establecida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿qué es la prescripción? La prescripción implica la pérdida del derecho por parte del trabajador y la cesación de la obligación por parte del empleador de un pago. Se está perdiendo una oportunidad del trabajador de reclamar. Los derechos laborales, entonces, en la prescripción empieza a correr y se tienen 3 años para que el trabajador haga la reclamación de su derecho desde el momento en que se causa. Me explico. Por ejemplo, tengo un trabajador que ingresó a trabajar el 2 de enero del 2015. ¿Cuándo completa el periodo del año para las vacaciones? El 1 de enero del año 2016. Si el trabajador me deja pasar y pasar y pasar y pasar el tiempo y nunca me pide las vacaciones y yo tampoco se las concedo, entonces de aquí en adelante empieza a correr el término de la prescripción. Me dicen que son 3 años, tendría 2017, 2018 y 2019. Significa que el 1 de enero del 2019, si el trabajador no me pidió las vacaciones que se causaron entre el 2015 y 2016, aquí se genera lo que se llama la prescripción, o sea, la pérdida de ese derecho, pero solamente por cada uno de los años que se vayan causando. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese aspecto. Un trabajador que terminó un contrato de trabajo, a quien le liquidamos, si de pronto nosotros le hemos liquidado mal, tiene 3 años para demandarnos desde el momento en que termina el contrato de trabajo y le pagamos sus prestaciones sociales. Es importante que tengamos en cuenta nosotros que en lo que hace referencia con el sueldo o con el salario, que aprovecho de una vez hacerles la aclaración o recordar lo que vimos en la capacitación anterior entre la diferencia de lo que es un sueldo y entre lo que es un salario. Entonces tenemos nosotros que el
sueldo es el valor básico por el cual se contrató al trabajador, mientras que el salario es la sumatoria del básico más el promedio de los factores salariales. Perdón, no es el promedio, más la sumatoria. El básico más la sumatoria de los demás factores salariales. Sumamos las horas extra, recargo nocturno, dominicales, festivos. Es la diferencia entre el sueldo y el salario que me establece la ley. El sueldo del salario pueden ser pactados quincenalmente, pueden ser pactados mensualmente, generalmente se pactan mensualmente. Y ustedes como tal lo vienen realizando de esta manera, a excepción de un colegio que me encontré, donde hay un trabajador a quien se le estableció que se le paga su salario de manera quincenal. Esto pues me parece a mí que genera desgastes porque tenemos que hacer dos nóminas, pero se va a solucionar una vez nosotros aprobemos el reglamento interno de trabajo que estamos modificando, porque allá queda establecido que todos los trabajadores reciben su salario de manera mensual. Aquí los derechos y prescripciones de las vacaciones, entonces es lo que les acabé de mencionar, que a partir del momento en que se me causa el derecho para mis vacaciones y yo no las pida, me empieza a correr una prescripción. Lo que tiene que ver con la prima de servicios, entonces la norma me establece que la prima de servicios debe pagarse un sueldo por año y que está repartido en 2 cuotas. Nosotros tenemos como tal que la idea es pagar la prima de servicio a los trabajadores a más tardar el 20 de junio. En junio podemos extralimitarnos hasta el 30, pero en el mes de diciembre la ley se muy clara y me dicen que no puedo pasarme del 20 de diciembre para pagarle a mi trabajador esa prima de servicios. Entonces, quiere decir que la prima de servicios del trabajador va del 1 de enero al 30 de junio y del 1 de julio al 31 de diciembre. Tenemos el concepto de las cesantías. Las cesantías siempre serán exigibles al momento de la terminación del contrato. Nosotros tenemos establecidas unas normas conforme a la ley 50 de 1990, donde nosotros tenemos obligatoriamente que liquidar las cesantías de nuestros trabajadores y consignarlas. Esa será materia de otra capacitación donde ya realmente miraremos nosotros cómo procede tanto la liquidación de cesantías, de vacaciones, de prima de servicio, o sea, cómo vamos a aplicar cada uno de esos derechos. Importante también que tengamos en cuenta los derechos y las prescripciones en lo que tiene que ver con pensiones. Siempre les he tratado de dar mucha claridad frente a que los derechos de los trabajadores que se generan por conceptos pensionales no son prescriptibles y no son negociables. Me encontré también algún caso donde se hizo una conciliación, pero fue una conciliación que no tiene ningún valor y que el día que el trabajador quiera venir a cobrar nos vuelve y nos cobra, porque la ley establece efectivamente que en materia de pensiones ni siquiera se puede llegar a conciliar con el trabajador conceptos de aportes dejados de cancelar. Nosotros siempre estamos obligados a pedir cálculos actuariales por esas sumas de dinero y que se proceda a aumentar la cuenta de ahorro individual del trabajador o que se le pague inmediatamente al Seguro Social y esos conceptos. Entonces es importante que tengamos en cuenta también que esos derechos son imprescriptibles, los derechos pensionales. La ley me dice que aunque haya una prescripción establecida, los trabajadores también tienen una posibilidad de interrumpir la prescripción. ¿A qué se refiere eso? Que si me empiezan a correr los 3 años de la prescripción, si yo no he cobrado dentro de los 3 años siguientes cuando se me causa el derecho, si yo veo que ya se van a completar los 3 años, yo como trabajador convoco a mi empleador, voy ante el Ministerio del Trabajo, pido como tal una conciliación, le notifico a mi empleador, suspendí el término de prescripción y de ahí en adelante me empiezan a correr otros 3 años. Es la única posibilidad que tiene el trabajador como tal de hacer la interrupción de esa prescripción. Lo que pasa es que a veces los trabajadores salen de una empresa y dicen, sí, voy a demandar, se les pasó el tiempo y ya se acuerdan, pero ya cuando le falta como 15, 8 días, el abogado ya sabe que simplemente con que se trate de, se busque una conciliación,
para ustedes.